Recuerdo una famosa cita del legendario actor Robert Evans. En toda historia siempre existen tres versiones: la tuya, la mía y la verdad. En mi trabajo, la verdad rara vez es una perspectiva objetiva. El mejor ejemplo es una pelea sangrienta, en la cual una cámara muestra el calor del momento, un hombre golpeando a otro. Los hechos están ahí, grabados, con lo que el caso estaría cerrado. Sin embargo, todo esto es resultado de una discusión en la cual un lado alega defensa propia en tanto el otro reclama haber sido víctima de un ataque brutal. Es decir, cuando miras más allá, ¿qué encuentras? Tal vez una traición, tras una amistad de toda la vida. Meses de tensión, amenazas. El trasfondo de cualquier acto violento puede ser una olla en ebullición. Quizá el atacante realmente creyó que su vida estaba en peligro y confundió el más mínimo movimiento con el intento de un puñetazo en su cara. Tal vez simplemente dejó que su enojo sacara lo peor de él. Incluso puede haber sido una mezcla de un todo. Entonces, ¿cuál es la verdad objetiva aquí? Y esa verdad, ¿a quién le corresponde? Ser policía implica fundamentalmente comprender todos los matices de verdad y sobre todo entender el poder surgido de esa comprensión. No se trata únicamente de discernir si los recuerdos de alguien sobre los hechos son exactos o no, sino de averiguar en qué casos la gente es capaz de mentir para conseguir algo. Particularmente en mis investigaciones, esta perspectiva terminó siendo especialmente cierta. Desde el caso sobre el sujeto, a quien he bautizado como el vigilante, se me han asignado muchos más casos de ese estilo, que más allá de concluir con un informe no oficial, por ser algo inusual, no han tenido mayor inconveniente. En todo este tiempo, el oficial Ryan de alguna manera se las arregló para congraciarse con el jefe, por lo cual, mientras yo rebotaba entre crímenes reales y hechos paranormales, se ganó el permiso de acompañarme en algunas investigaciones. En alguna ocasión, incluso hicimos un viaje a un lugar que fácilmente califica como el parque de diversiones más espeluznante que he visitado en toda mi vida. Creo que se llamaba Cheesy's World. Honestamente, solo aguantamos 10 minutos ahí, antes de decir al mismo tiempo «Nope» y llamar al jefe para reportar que todo estaba en orden. No estoy seguro de que el parque siga en funcionamiento, pero, de cualquier manera, no soy el tipo indicado para contar esa historia. Como sea, me estoy desviando. El punto de contar esto era hacer mención de que el oficial Ryan y yo habíamos estado pasando bastante tiempo juntos. Comenzaba a caerme bien el maldito bastardo, aunque, bueno, no había tenido un compañero desde que ascendí a detective. Debido a nuestra creciente amistad, lo pedí personalmente para el próximo caso. Un hospital local había llamado por un hombre que había invadido el pabellón de salud mental. Supuestamente la gente lo había visto dentro de las habitaciones varias veces. El relato de un paciente sugería que el intruso había estado sentado en el techo, aunque no tenía mucho sentido, mucho menos viniendo de pacientes psiquiátricos, y por ende, al principio no se lo tomaron muy en serio. Sin embargo, cuando uno de los guardias de seguridad vio a un hombre desnudo escalando una pared para meterse en un pequeño respiradero en el techo, por el que solo cabrían unas ratas, nos llamaron de nuevo. Por lo general, los oficiales de patrullas como Ryan son quienes resuelven este tipo de llamadas. No obstante, cuando la inusual información sobre este hombre escaló, ¿entienden?, por la cadena de mando hasta el jefe, me llamaron de inmediato. Desde un grito inhumanamente fuerte hasta presuntas materializaciones en habitaciones cerradas, mi interés se despertó junto con mi disgusto. Cuando el oficial Ryan y yo llegamos al edificio, un operativo de seguridad ya estaba en marcha. Los agentes daban a los pacientes y al personal las explicaciones sobre por qué necesitábamos evacuar el piso y traer refuerzos. Al salir del ascensor, nos condujeron hacia el lugar de los hechos. El guardia de seguridad que nos escoltaba se refirió a esa zona como el viejo hospital. Aparentemente, esos bloques del edificio pertenecían a un conjunto mucho más antiguo que el resto.
Cuando se decidió que el hospital requería modernizarse y expandirse, construyeron alrededor de dicho núcleo, y aunque esto en general fue bueno, provocó que la parte antigua se descuidara. Los primeros indicios evidentes de esa situación eran, por un lado, un ascensor destartalado que tuvimos que tomar desde el vestíbulo principal para llegar al lugar de los hechos. Fue un poco incómodo bajar en un elevador que probablemente no era inspeccionado o reparado hace más años de los que tengo. Los crujidos de las puertas oxidadas sumaron aún más puntos a mi paranoia. El oficial Ryan tuvo una pequeña charla con el guardia mientras descendíamos. Este hombre mencionó cómo el hospital guardaba el excedente de tanques de oxígeno en varias salas del viejo hospital. Por lo general, a él le tocaba hacer rondas para asegurarse de que los tanques no estuvieran comprometidos, y fue durante una de ellas que afirmó haber visto a quien él se refería como el ermitaño comiendo un ratón muerto. La historia hizo que se me revolvieran las tripas. Sin embargo, escuchar al guardia haciendo catarsis con Ryan me permitió distraerme un poco. Me resulta realmente fascinante cómo todo el mundo parece amar a este tipo. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, se reveló ante nosotros un nuevo vestíbulo, como de los años 60, y que se veía incluso más abandonado que el resto del lugar. Diablos, mis niveles de estrés volvieron a subir. En medio del lugar nos esperaba pacientemente la detective Evelyn Joss. Detrás de ella estaban los dos oficiales que normalmente se encargaban del trabajo sucio de estos casos. El cabello castaño claro de la detective estaba recogido en un moño. Su atuendo azul marino y su maquillaje oscuro contrastaban severamente con su piel clara y las suaves pecas que le cruzaban la nariz. Tal como sospechaba, estaba enojada. «Te tomó mucho tiempo llegar hasta aquí, Smith», dijo visiblemente frustrada. «Ya despejamos el piso. Espero no verme obligada a hacer más tu trabajo y que realmente puedas atraparlo». «No todos somos estrellas de atletismo, detective Joss», bromé. «Además, llegamos antes de que se congele el infierno. Así que, según mis cálculos, todavía tenemos tiempo suficiente para resolver esto. Gracias de todos modos». Ella puso los ojos en blanco y volvió su atención hacia Ryan. «Hola, Barry. ¿Cómo estás? ¿Conseguiste ese lugar encantador para tu esposa y tú?» El oficial asintió alegremente. «Así es. Es en un barrio con casas a estrenar del tipo de suburbios, a unos 10 kilómetros al norte de aquí. Estamos haciendo los cálculos para mudarnos». «Espera». «¿Barry?», interrumpí. «¿Por qué no me dijiste? ¿Desde cuándo ustedes son tan cercanos?». Él se encogió de hombros. «Hablamos a veces, supongo. Ella es genial, viejo». Volví a mirar a la detective Joss con una ceja levantada y vi que ella me devolvía una media sonrisa burlona. Luego se dirigió hacia el guardia de seguridad y le dijo: «Gracias por traerlos, Davis. Nos encargaremos desde aquí. Si pudieras esperar con los agentes a la salida del elevador de arriba, sería genial. No queremos interferencias a partir de este punto». «Un momento. ¿Los mandas a esperar arriba?», pregunté. «¿Cómo diablos vamos a sacar a este tipo de aquí sin que se den cuenta?». La detective Joss nos indicó que la siguiéramos, sin pronunciar palabra alguna. Nos condujo por un pasillo oscuro que terminaba en una puerta, con un gran cartel de «Salida» destruido y colgando sobre ella. «Conduce a la parte trasera del hospital. Estoy pensando que podemos acorralarlo aquí, evitando que el resto del personal lo vea y que él mismo luego...». Hizo un gesto hacia la salida. «Espera», dije con escepticismo. «Este hospital está a menos de 1 kilómetro de la carretera principal. ¿Y quieres liberarlo con la posibilidad de que se dirija hacia ahí?». Ella exhaló bruscamente antes de continuar. «No, ya que no podemos matarlo, tenemos un par de tipos con camiones antidisturbios en la parte de atrás. Con suerte, podremos atraparlo y sacarlo de la ciudad, llevarlo al bosque o a algún lugar lejano, ya sabes, para dejarlo escapar. Sin embargo,
No nos queda mucho tiempo. Aparentemente el jefe ya ha tratado con este tipo antes. Mencionó que es algo así como un escapista experto. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos fuera de su vista, sin provocar una reacción violenta. Fuera de la vista y sin reacción violenta. Me burlé. Me alegro que realmente nos preocupemos por la gente. Ella se encogió de hombros. Sí, bueno, me encantaría hacer algo más, pero no somos cazadores de monstruos. Lo sé. Aún así no es un plan que me deje tranquilo. La detective continuó explicando la tendencia del ermitaño de apilarse contra espacios cerrados, de ser expuesto al exterior. Probablemente se lanzaría desesperado a la parte trasera del camión vacío. A partir de ahí, la seguiríamos a un recorrido por el viejo hospital, donde en realidad no había mucho que ver. Todo estaba confinado a un pequeño edificio de no más de 5 pisos. Comenzamos con la recepción y la sala de estar. A la derecha había una puerta corrediza de vidrio que conducía a la terraza interna. Luego 3 pasillos rectos. El de más a la izquierda iba a las habitaciones de los pacientes, el de en medio llevaba a la sala de seguridad y otras habitaciones para el personal. El último pasillo era, por mucho, el más interesante. A primera vista todo lo que se veían eran algunas puertas cerradas que parecían simples armarios de limpieza. Pensando en la conversación del oficial Ryan con el guardia de seguridad, la puerta al final de todo era la que revestía la mayor intriga. En el interior, encontramos una gran cantidad de tanques de oxígeno, apilados uno encima del otro, junto con otros artículos de hospital. Si bien el oxígeno en sí mismo no es inflamable, puede ser potencialmente peligroso al lado de materiales que sí lo son. No quiero profundizar en ciencias, pero como oxidante puede aumentar exponencialmente la magnitud de un incendio. Eso sin mencionar el hecho de que un solo tanque presurizado explotando podría causar serios daños tanto a las personas como a las estructuras, por lo cual, si 10 o 20 lo hicieran al mismo tiempo, sería catastrófico para el edificio. Y aunque siempre puedo estar equivocado, esto no concuerda con los estándares de higiene y seguridad, y no solo eso, sino que parecía haber un pequeño agujero en el techo. ¿Un punto de entrada, tal vez? Tomé un par de fotos con mi teléfono. Informé al oficial Ryan y a la detective yo sobre la situación, pero ambos me ignoraron. «Está bien», comenzó la detective. «Barry, quiero que cuides la...». Antes de que pudiera terminar, la voz de uno de los agentes de arriba nos llegó por la radio. Supuestamente habían escuchado un fuerte ruido en la terraza y cuando un oficial bajó por el ascensor para revisar, vio a alguien sentado afuera. Subimos de nuevo al vestíbulo principal y encontramos al oficial de pie junto a la puerta corrediza. La detective Joe se acercó a hablar con él. Mis ojos, en cambio, se quedaron fijos en la figura sentada en posición fetal afuera. Aunque tenía un cuerpo grande, era delgado, con un estómago muy distendido. Su cabeza era probablemente 2 veces más grande que el promedio, aunque la mayor parte parecía provenir de una frente que colgaba hacia adelante sobre su rostro. Su ceño fruncido acentuaba las profundas arrugas de su cara y los cabellos negros, delgados y fibrosos, caían desordenadamente sobre unos pequeños y brillantes ojos que nos miraban con un odio profundamente arraigado en ellos. A pesar de su inquietante mirada, parecía ser un humano. Lo verdaderamente difícil era preguntarse ¿para qué se armó un operativo tan grande solo para esta situación? Sí, allanar una propiedad es un delito, pero evacuar el ala entera de un hospital y traernos aquí por un pobre muerto de hambre... inusual. Es algo que un par de patrulleros podrían haber manejado sin problemas. Al voltear la mirada, me di cuenta que el oficial Ryan se sentía de la misma manera. Sin embargo, Joss estaba notablemente nerviosa. Cuando se acercó a nosotros, casi me río en su cara. Así que... este es el tipo, ¿eh? Dije con una sonrisa. Un vagabundo apestoso. Está claro que necesita ayuda, pero... ¿trajimos todo esto solo para él? A ella no le pareció gracioso. No subestimes a este hombre, Smith. Quiero que ambos estén atentos cuando nos acerquemos.
Eso significa tener las armas listas para disparar. Me reí. ¿Hablas en serio, Joss? Últimamente he visto muchas cosas jodidas. Entiendo cuando estoy frente a una amenaza, pero no voy a asumir que es potencialmente peligroso hasta que intente algo contra nosotros. ¿Sabes lo mal que se vería si nos encuentran con un cadáver desnudo y desnutrido, con las armas desenfundadas y recién disparadas? Y solo por el atroz crimen de sentarse en una terraza. ¿Te imaginas si uno de nosotros le dispara accidentalmente? No, gracias. Sí, dijo Ryan uniéndose a la conversación. Técnicamente no hizo nada grave, ¿cierto? No hay reportes de amenazas o de agresiones al personal o a pacientes. Claro, la entrada ilegal es un delito, pero el tipo solo está sentado ahí. ¿Imaginas si luego acude a los medios con la historia de 3 policías apuntándole con armas por entrar a un viejo edificio? Ella sacudió con la cabeza. Escuchen, no estoy bromeando. He hecho esto lo suficiente como para saber que esta no es una situación común. Entiendo su despreocupación, no obstante, les garantizo que en este caso, la fracción de segundo que existe entre desenfundar el arma y ya tener el dedo en el gatillo podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si resulta ser solo un tipo más, ya veremos cómo lo arreglamos. ¡No!, interrumpí casi gritando. Ese no es el protocolo. No podemos dejarnos llevar así. Debemos ser mejores que eso. Sí, también he escuchado las historias, pero no podemos hacer suposiciones hasta no ver los hechos. Todos se quedaron en silencio por un momento. La tensión entre Joss y yo era palpable. Como de costumbre, el oficial Ryan trató de calmar la situación. Entonces... 2-1. Mis matemáticas no suelen ser muy buenas, pero estoy seguro que ganamos aquí, así que... ¿sin armas? Bien, masculló la detective Joss entre dientes, con más rabia contenida que la que nunca había visto. Luego llamó a uno de los agentes. Murray, busca una posición dentro del punto ciego de nuestro amigo. Si algo extraño aparece ante ti, dispara a matar. Todos estuvimos de acuerdo con eso, al menos. Avancé en posición de tiro, con la mira de mi pistola Taser sobre el objetivo. El oficial Ryan hizo lo mismo desde mi derecha, mientras que yo se preparaba para desenfundar su arma reglamentaria. Cuando abrimos la puerta de la terraza, hubo una sensación tangible y ominosa de que no éramos para nada bienvenidos en ese lugar. Si bien el hombre no movió ni un músculo, ni pronunció palabra alguna, su sola presencia reclamaba que nos retiráramos en ese preciso instante. La sensación fue tal que me atraganté con mi propia saliva al intentar hablar con él. Desafortunadamente, el oficial Ryan no percibió la atmósfera hostil que nos sobrecogía y cometió el error de ser el primero en hablar. Escucha, viejo, recibimos una llamada de que rondabas por aquí y el personal del hospital nos informó que preferiría que te retiraras. Si necesitas algo de ropa o que te llevemos a algún albergue, podemos hacer... ¡No! La voz del ermitaño era de un tono tan grave que nos dejó atónitos por un momento. El sonido retumbó incluso en el exterior de la terraza, en las escasas paredes y tinacos. Parecía como si apenas estuviera poniendo algo de fuerza detrás de sus palabras. Miré a la detective Joss por un momento y me encontré imitándola. Mi mano ya había cambiado la Taser por la pistola. Poco a poco me estaba dando cuenta de mi error. Este tipo no era humano. No debí insistir en acercarnos sin armas. Al oficial Ryan le tomó un momento recuperar la compostura. El pobre dejó escapar una risa nerviosa y trató de continuar. Mira, lo siento. No podemos aceptar un no por respuesta. Si el personal del hospital quiere que te retires, debes irte, amigo. Vamos, viejo, no lo hagas más difícil. ¡No! Su voz resonó aún más fuerte. ¡Esta es mi casa! ¡Mi maldita casa! Antes de que cualquiera de nosotros pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el hombre saltó hacia adelante con una velocidad increíble.
Segundos antes estaba sentado en el suelo y ahora rodaba por el techo, golpeando con extrema violencia al oficial Ryan en la cara. La detective ya lo tenía en la mira, al igual que yo, pero no lográbamos conseguir un tiro claro. Probablemente cualquier disparo terminaría hiriendo al oficial también. Tuve que decidir rápido. Instintivamente grité, ¡No disparen!, y me lancé contra el ermitaño para derribarlo contra el concreto. No solo su fuerza y porte eran inmensos, sino que su cuerpo se sentía como cubierto de algún tipo de aceite, lo cual me impedía sostenerlo firmemente. Además de las clases de defensa en la academia, había luchado un poco en mi juventud, durante la secundaria y preparatoria, así que no hace falta resaltar mi falta de preparación para lo que ocurrió. El tipo se colocó encima mío, colocándome en una posición de total sumisión y dejándome ver sus enormes manos a punto de buscar mi cuello, cuando se escuchó un fuerte estruendo, y luego otro y otro. De repente, sentí un río de pus bañándome la cara. Cuando la presión de su peso sobre mi pecho se disipó, esperé y recé a cualquier deidad y santo que recordaba para que la detective Joss lo hubiera matado. Lamentablemente, no sentí ningún alivio. Al contrario, la sonora voz nos gritó que saliéramos de su casa de inmediato. Mirando hacia arriba por orientación, lo vi retorciéndose en su camino a un respiradero que conducía de regreso al edificio. Aunque su paradero era un absoluto misterio, potencialmente peligroso si llegaba a las ramas de la ventilación del nuevo hospital, mi atención inmediata se centró en mi compañero, que yacía a solo unos pasos de distancia. Trepé a su lado. El daño era evidente. Cortes, moretones y unos cuantos dientes rotos y otros faltantes, y una nariz en muy mal estado. ¡Maldición!, grité. ¡Evelyn! ¡Ayúdame con él! Logramos que el oficial Ryan volviera a entrar, y Murray se encargó de llevarlo al ala de emergencias del hospital. La frustración y la culpa me quemaban por dentro. Fue mi orden de entrar sin armas y con unas putas pistolas tasers la que nos llevó a esta situación. Y ahora, el oficial Ryan podría tener daño cerebral permanente. Seguramente necesitaría cirugía plástica para reparar su nariz. Todavía teníamos trabajo que hacer, pero me era difícil no revolcarme en mi propia estupidez y autocompasión. La detective Joss tuvo el tacto de darme un poco de espacio. Me tomó unos minutos recuperarme. La encontré en la misma terraza, fumando un cigarrillo. ¿Desde cuándo fumas?, le pregunté. Sacudió con sensualidad un extremo del cigarrillo, provocando que cayeran las cenizas consumidas, y exhaló un poco de humo. No fumo, no siempre al menos, pero cuanto más me ocupo de casos como estos, más me encuentro encendiendo uno o dos. Ya sabes, ayuda a pensar, o simplemente sirve para lidiar con todo. Se volvió hacia mí y me tendió un encendedor. Estoy tratando de dejarlo, no tengo otro, así que mientras lo tengas tú, no puedo volver a fumar. Acepté el regalo y me apoyé contra la pared junto a ella. Entonces, vamos a encontrar a esa cosa y a llenarla de plomo, ¿verdad? Ella sacudió su cabeza. Sé que quieres vengarte por lo de Barry, pero confía en mis palabras. Ya estuve antes en tu situación. Eso no va a funcionar. ¿Qué diablos quieres decir con que no funcionará? Esa cosa sangró. Algo parecido a pus. Quedó como un maldito cerdo de peluche cuando le disparaste. Entre nosotros y el oficial de guardia tenemos la munición para matarlo. Si no, podemos buscar armas pesadas. Solo estamos nosotros dos. El oficial Sang tiene que vigilar el ascensor. Además, creo que la conmoción del momento te hizo perder de vista algo, Smith. ¿Estuviste a cuánto? ¿Menos de 4 metros de él? Le disparé al bastardo 3 veces. 3 disparos certeros que para cualquier ser humano serían mortales.
Lo sé. Estuve ahí y... A los pocos segundos, el pus dejó de gotear. Los agujeros se cerraron. Esa información me congeló. Yo... no entiendo. Obviamente estaba herido de gravedad. ¿Cómo es que no quedó ninguna marca? Ella se encogió de hombros. ¿Has oído alguna vez de las telas autorreparables? Se usan para tapetes, alfombrillas, proyectos de moda industrial, esponjas, etc. Pareciera ser algo similar. Las balas definitivamente entraron, sin que le causaran mayor daño. Piénsalo. ¿Cuánto daño crees que le provocarían unas balas en la cabeza? Seguro que ahora apenas lo molestamos. Un poco más de lo que ya estaba. Necesitamos una solución permanente. Eso fue difícil de escuchar. Quería vengarme por mi amigo, y cuando finalmente estaba seguro de que teníamos una manera de matar a uno de estos monstruos, vienen a decirme esta mierda. ¡Maldición! Teníamos que decidirnos por otra opción. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Volver al plan original, dijo la detective Joss, poniendo una mano en mi hombro. Quería que Barry nos guiara desde la habitación de seguridad con las cámaras, pero ahora tendré que hacerlo yo. Mantén la radio encendida. Yo te indicaré en qué parte está. Si podemos perseguirlo y guiarlo hasta la puerta que da a los camiones de contención, todo debería de estar bien. Es como sacar una mosca por la ventana. La verdad, pensé que era un plan horrible. Claro, entendía el concepto general, pero jugar al escondite de la muerte con un superermitaño se escuchaba como una proposición bastante peligrosa. Y ese peligro no tardó en hacerse presente, porque lo encontramos al final del pasillo que daba a la estación de vigilancia. Apunté con mi arma en su dirección y le ordené que se quedara quieto. El ermitaño nunca rompió el contacto visual mientras hablaba. Ustedes dos son intrusos en mi casa. Se irán o serán castigados. Yo defenderé mi hogar. Tras una pequeña pausa, el hijo de puta comenzó a trepar por la pared como si la maldita gravedad fuera una fuerza opcional y simplemente escapó por otro hueco que daba a un nuevo respiradero. La aparente ruptura de la física no pareció perturbar a la detective Joss en lo más mínimo. Tan pronto como se fue, ella se puso a trabajar coordinando y enfocando las cámaras de seguridad. Una vez que tuvo todo en orden, me explicó su plan una vez más: guiarlo fuera del edificio. Sabíamos que las balas lo molestaban lo suficiente como para sentir un incómodo dolor. Con esa amenaza, teníamos la potencia suficiente para acorralarlo. Ella comentó lo simple que era, y francamente, al principio, pensé que podría llegar a tener razón. Esperamos unos largos minutos hasta que, eventualmente, notamos movimiento en una de las habitaciones para pacientes. Era él. Mientras caminaba hacia mi destino, con la pistola lista y anticipando sus puntos vitales, no podía evitar la creciente sensación de que esto sería todo, menos simple. Al llegar a la puerta, pude hacer un rápido análisis del perímetro. Todas las habitaciones de los pacientes estaban al lado derecho del pasillo, con las puertas abiertas. Enfrente, había una mini cocina, una salita y un pequeño televisor, y un escritorio de enfermería. Todo en una pequeña área. Eran demasiadas cosas para un pequeño y antiguo pasillo. No veo nada, dije en la radio. ¿Cambió de lugar? Negativo. Se agachó detrás del escritorio de enfermeras a tu izquierda. Es casi seguro que intentará emboscarte, me respondió Joss. Caminé metódicamente con mi arma en mano hacia el mostrador, asegurándome de mantener una ruta de escape abierta a mis espaldas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el sudor comenzaba a formarse en mi frente. Además, como si toda esta tensión no fuera suficiente, por mi cabeza pasaban todas las formas en que aquello podría salir mal. Cuando estuve a la altura del escritorio,
Respiré hondo y giré apuntando a donde debería de encontrarse el ermitaño. Le grité a ese maldito bastardo que saliera de una vez. Nada. Mirando por la esquina de la sala de enfermeras, no vi ninguna señal de escape. No fue hasta que di un paso hacia adelante, totalmente distraído de mi objetivo, que el ermitaño saltó desde su posición. Un diminuto compartimiento hueco en el escritorio, probablemente un cajón, y me derribó. Un dolor agudo destelló desde mi hombro derecho. Sus asquerosas encías se habían dislocado desde su mandíbula, clavándose en mi carne, como si de un maldito tiburón se tratase. Los dientes se sintieron como cientos de navajas acuchillando mi piel. Mis gritos de dolor solo parecían alentarlo a morder más fuerte. Afortunadamente, logré mantener el arma en mi mano izquierda y disparé un par de veces a lo primero que noté. La presión sobre la articulación se disipó. Él retrocedió dolorido, agarrándose el estómago. Me levanté de un salto y usé el hombro que no tenía herido para empujarlo hacia una habitación vacía. Cerrando la puerta detrás de él, me quedé solo en el pasillo. Por suerte para mí, en el viejo hospital, las cerraduras y picaportes para enfermeros mentales no podían abrirse a menos que alguien abriera por fuera. Por lo tanto, el ermitaño no podría salir. Tenía esperanzas de ganar algo de tiempo con esto para poder desarrollar una nueva estrategia, pero sus constantes golpes en la puerta me dificultaban pensar. ¡Sigue, sigue!, grité. No vas a salir de ahí a menos que yo te lo permita. En ese preciso instante, se quedó en silencio. Se dedicó entonces a verme por la pequeña ventana, colocada en la parte superior de la puerta. Luego presionó su rostro contra el cristal para hablar. La única razón por la que me dejaría salir es para asustarme y guiarme hacia afuera, ¿verdad? ¿Qué? Tu plan, idiota. Dijo con total tranquilidad. ¿Crees que puedes hacerme abandonar mi hogar? Te quedarás sin balas antes. Sí, me hacen daño. Pero si me mantengo firme el tiempo suficiente, nada podrá lastimarme. Yo sé que puedo soportar el dolor. Sin embargo, ¿puedes tú sobrevivir a que te arranquen la mandíbula? Hizo una pausa para escupir un líquido amarillo en un vaso. Voy a casarte primero. Su amenaza me hizo retroceder con un terror genuino. El maldito hijo de puta lo sabía. Todo este tiempo lo perseguimos hasta el agotamiento, siguiendo su enfermizo juego. La voz de la detective Joss llegó por la radio. Smith, veo que lo tienes contenido. Escucha. Lo sabe. ¿Qué? Él sabe el plan. Hay que intentar algo nuevo. Lo tengo encerrado aquí, pero... Smith, mira hacia abajo y sal de ahí ya mismo. Confundido, obedecí. Al agachar la mirada, vi 2 largos dedos deslizándose por debajo de la puerta. Poco después, le siguió una mano completa. No tuve que pensarlo mucho tiempo. Corrí hacia la salida y cerré la puerta detrás de mí. Mirando desde la ventanilla de vigilancia pude notar que ahora todo su brazo ya estaba del otro lado de la puerta. 3 opciones. La salida. No, ya conocía el plan y simplemente no me seguiría. Mi segunda idea era llamar a la detective, y aunque podríamos acribillarlo entre ambos, sabía que el tipo era básicamente una esponja de balas, por lo cual al cabo de 2 minutos estaríamos indefensos. No había esperanza. Los comienzos de un plan que no me agradaba del todo comenzaban a formarse en mi cabeza. Otra mirada rápida me indicó que casi estaba fuera de la habitación por completo. Se encontraba acomodando sus piernas. Vendría directamente por mí. Activé la radio. ¡Detective! Viene hacia aquí y a la sala de vigilancia. Seguro quiere vengarse por lo de antes. Sal ya mismo y toma la posición de contención en el camión.
Ella respondió con un simple «copiado», justo en el momento oportuno. El hombre venía directo sobre nosotros. Corrí hacia el primer armario abierto que encontré. 3 de mis pasos eran iguales a uno de los suyos. Pude oírlo cerrar distancias entre ambos. Fue cuestión de segundos. A pesar del dolor, opté por lanzarme mirando hacia afuera, girando mientras aterrizaba sobre una pared y disparando un tiro de advertencia en su dirección. Mi objetivo era llamar su atención. La bala falló. Esa era la idea. Esto provocó que se escondiera detrás de un bebedero, dándome el tiempo suficiente para ponerme de pie, sacar el encendedor que me había dado Joss y apuntar mi arma a uno de los tanques de oxígeno que había dentro. En mi interior, recé para que estuviera lleno. ¡Oye, bastardo! ¡No seas cobarde y da la cara! Se levantó levemente, caminando en mi dirección. Se lo veía completamente desquiciado de furia. Aún así, habló con una voz tranquila. Eres un estúpido. Te has arrinconado a ti mismo. No le temo a un pequeño fuego. En cambio, tú morirás. Escupí con sorna. Me importa un carajo un pequeño fuego. Sin embargo, hay mucha mierda inflamable por aquí, ¿no? ¿Qué crees que pasará si empiezo a disparar a cada tanque de oxígeno mientras tengo esta llama encendida? Obviamente estaba fanfarroneando. Ni siquiera recordaba si ese razonamiento era correcto, pero mi jugada pareció detenerlo. ¿Qué quieres?, preguntó con cautela. Obviamente eres un tipo inteligente. Tienes un intelecto muy superior al de las cosas con las que he lidiado. Así que, déjame decirte esto en términos más o menos comprensibles. Un tanque de oxígeno más una bala es igual a una explosión. Y cuando una pequeña explosión ocurre en un pasillo lleno de cosas inflamables y más tanques de oxígeno, bueno, es cierto que probablemente tú sobrevivas, lo cual no me importa realmente, porque tu precioso hogar no lo hará. ¡No!, gritó lanzando su mano hacia adelante. Tú también morirás. No te atreverías. Y tenía razón. No pensaba arriesgarme a lastimar a toda esa gente inocente del hospital, o a destruir un ala completa con una explosión. No obstante, mientras me creyera capaz de hacerlo, había esperanza. ¡Me importa un carajo! De cualquier modo, si no me mata la explosión, lo harás tú. Honestamente, el fuego se ve mejor que cualquier otra cosa. Incluso sería mucho más satisfactorio saber que no tendrás nada si llegas a sobrevivir. Presioné el gatillo muy sutilmente. Un solo paso, y te juro que... ¡Alto!, gritó. No destruyas mi hogar. ¿Qué quieres? Mira, soy un tipo justo. Hay algunas casas nuevas y vacías, a unos 10 minutos al norte de aquí. No estoy seguro de cómo podrías llegar hasta ahí, pero no hay nadie viviendo en ellas ahora mismo, así que hagamos un trato. No puedes tener este lugar, pero tal vez encuentres un mejor hogar ahí. Cumple y no te molestaremos de nuevo. Él pareció contemplar mi oferta. Yo voy ahí. ¿Y prometes mantenerte alejado de mi nuevo hogar? Asentí en respuesta. Pasaron unos segundos en silencio. La sensación de que mi jugada fallaría parecía a punto de volverse una realidad, hasta que, eventualmente, tras minutos de tensión, el ermitaño se fue corriendo en otra dirección, sin decir una palabra. Suspiré con el alivio más grande que había sentido en mi vida y me tiré al suelo, revisándome la herida del hombro. Luego de que la adrenalina bajara, el dolor se volvió cada vez más intenso. La voz de la detective Joss se escuchó en la radio. Smith, lo vimos salir. El maldito se fue por un desagüe pluvial que desemboca al norte de aquí. Más tarde que temprano,
Tuve que informar a la detective Joss y al jefe sobre nuestra conversación. Ella estaba visiblemente molesta porque, esencialmente, cambié el plan sobre la marcha, y más aún, sin decírselo. Pero en última instancia, estaba muy orgullosa de mi resolución y de mi manera de manejar la situación. Sorprendentemente, el jefe estuvo de acuerdo conmigo, puesto que ahora sabíamos exactamente la ubicación del ermitaño y podríamos actuar en consecuencia si algún incidente ocurría. Además, tratar con él en una casa vacía parecía sustancialmente más sencillo que en un hospital. A pesar de todo lo sucedido y de los cabos sueltos que aún quedaban por resolver, todavía tenía algo en mente. Cuando terminé de hablar con el jefe y el personal del hospital, averigüé dónde estaba el oficial Ryan y lo encontré en una habitación privada, bien cuidado, por supuesto. Según el protocolo, yo no podía verlo, es decir, no oficialmente. Me escabullí entre las enfermeras, justo en el cambio de turno. Quienes me vieron casi no hicieron preguntas, seguramente por la placa. El pobre estaba en mal estado, con varios analgésicos de los más fuertes encima. No obstante, era coherente en su hablar, y según el neurólogo, eso era excelente. Oficial Ryan, Barry, comencé. Mira, lo siento, viejo, me equivoqué. Debería haber sabido del peligro y debería haber preparado una mejor estrategia. Todo lo que pudo pronunciar fue un sonoro shh. La gasa y la hinchazón le dificultaban hablar, tanto que las palabras salían amortiguadas. No podía imaginar lo difícil que era para él encontrar la energía para hacerlo, pero luchó contra el dolor y dijo: «No te culpes, viejo. Hiciste lo correcto». Asentí y me incliné para poner mi mano en su hombro. Sabiendo que mi intrusión debía concluir, me dirigí hacia la puerta, cuando una débil llamada me detuvo. «¿Qué pasa?», pregunté volteándome. «No me llames Barry, viejo. Es jodidamente raro». Estaba tratando de ser respetuoso, maldito bastardo rubio. «Pero está bien, oficial Ryan», respondí sonriendo. Me dio un pulgar hacia arriba y salí de ahí. Estábamos bien. La noche había sido horrible, y la verdad, estaba más que listo para irme a casa y dormir un poco. Es por eso que cuando alguien del personal se cruzó conmigo en el estacionamiento, mi cara no fue exactamente de buenos amigos. La mujer parecía tener unos 30 y tantos años, era de baja estatura y la insignia en su uniforme indicaba que trabajaba en el área de salud mental del hospital. Eso me dio la pauta para saber que estaba a punto de recibir ciertas preguntas, para las cuales no tenía respuestas. Ni siquiera nos saludamos. Ella se apresuró a decir: «Eres uno de los que lidió con ese tipo, ¿no?» «Sí, fui uno. ¿En qué puedo ayudarte?» Me miró como si estuviera loco. «¿Hablas en serio? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Con todo lo que sucedió no dirán nada a nadie?» «No estoy exactamente seguro de a qué te refieres, pero si tienes información que te gustaría compartir, puedo darte mi tarjeta». «¡No quiero tu maldita tarjeta!», me gritó mientras me señalaba con un dedo. «¿Acaso piensas que nadie sabía sobre ese tipo del viejo hospital? Un extraño que escala paredes verticales y que puede escabullirse por diminutos espacios por los que ni siquiera una rata pasaría. ¿O esa maldita voz de ultratumba que hace vibrar las paredes? ¡Maldición! Tu capitán solo entró y dijo que era un vagabundo que había estado viviendo en las habitaciones abandonadas. El maldito de verdad espera que le creamos». «No, tú escucha. No me creyeron cuando dije que lo había visto. ¿Sabes lo aterrador que es encontrar a esa cosa mirándote fijamente desde el final de un pasillo viejo, justo desde el punto ciego de las cámaras, solo para desaparecer por un agujero en la pared cuando vas a revisar? ¿Crees que alguien me creyó?» Ella lo sabía. No iba a convencerla con ninguna mentira. Sin embargo, necesitaba saber qué buscaba al contarme todo esto. «Entiendo.
Estoy de acuerdo en que lo que vio fue extraño, señora, pero estoy seguro que hay una explicación racional para todo esto. Con él bajo custodia, en algún momento encontraremos las respuestas. ¿Qué es lo que usted busca al contarme todo esto? Ella se burló. ¿Qué busco? Bueno, no lo sé. ¿Qué tal obtener la atención de los medios nacionales por un maldito monstruo que acecha un hospital? Quizá eso podría traerme algo de consuelo y dinero, especialmente sabiendo que la policía miente. ¿Quién sabe por qué razón? O podría simplemente decirme qué diablos está sucediendo. En este punto, era consciente que no podría mentir para salir de esto. Lo único que me quedaba era desviar un poco la atención. ¿Sabes? Almacenar una gran cantidad de tanques de oxígeno de manera insegura es realmente una violación a los estándares de higiene y seguridad. Creo que los noticieros estarían mucho más interesados en eso que en una tonta historia de monstruos. Agité mi teléfono en su cara para enfatizar mi punto, especialmente con evidencia. Lamentablemente para mí, esto no le afectó en lo más mínimo. ¿Crees que me importa? El guardia de seguridad que dio el aviso es un niñito de tan solo 19 años. ¿Crees que no podía convencerlo de contar todo lo que vio? ¡Demonios! Estoy segura de que le encantaría tener sus 15 minutos de fama en televisión. Y no es el único. Sí, los tanques de oxígeno se ven mal, pero ¿cuál crees que será la historia más llamativa? ¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué quieres saber lo que realmente pasó? ¿Por qué? Gritó ella de nuevo. Mi hermana es una paciente del viejo hospital, y si él la hubiera lastimado, si hubiera lastimado a cualquier otro paciente o miembro del personal, creo que, como alguien directamente involucrada, al menos merezco una respuesta sincera. Se tomó un momento para recobrar la compostura. Lo haré más fácil para ti. Dime la verdad, y juro por mi vida que no diré nada a nadie. Solo, por favor, dime qué fue lo que pasó. Honestamente, en este punto no tenía más excusas. Me encontraba física y emocionalmente exhausto, herido por todo el cuerpo y harto de las mentiras. ¿Quién diablos era yo para ocultar algo así? ¿Por qué tenía que fingir que lo que vi era una normalidad más y nadie podría haber salido herido? No somos cazadores de monstruos, lo entiendo. Entonces, ¿decir la verdad es mucho pedir? ¿O al menos mi versión de la verdad? ¿Solo por una maldita vez? Tomé la decisión de contárselo. La hice jurar que guardaría el secreto, así que le dije toda la verdad. Honestamente, creo que terminó siendo una catarsis para mí. Así que me gusta pensar que ambos volvimos a casa sintiéndonos mucho mejor, o por lo menos, con un poquito más de conocimiento del asunto. Ella no me agradeció por nada, tampoco es que lo necesitara. Yo le debía la verdad, como a muchos otros. Y mientras me alejaba en mi auto, reflexioné sobre todo lo vivido, todo aquello sobre lo que todavía no sabíamos nada, monstruos, secretos, más escondites, justo enfrente de nuestras narices. Solo puedo esperar que desde ahora ella use ese conocimiento para protegerse. Les agradezco a todos por dedicar su tiempo a otra de mis historias. Solo me quedan un par más, así que espero me acompañen con el mismo entusiasmo de siempre. Por favor, manténganse a salvo. Todos. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, por favor deja tu like. Si te interesa el contenido del canal, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones cada que suba video. Si quieres apoyar aún más al canal, puedes hacerlo uniéndote a los miembros de los superchat o supergracias. Todo ello hará que aparezcas en los créditos de los videos. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.